un caso que sabemos ahí entre nosotros, que espero si es que los que están involucrados no no se enojen. Hay una startup chilena, o hubo una startup chilena de última milla, que nada, le iba súper bien, creció mucho, crecía como 10x en sus primeros 3 años. Rica oficina, empezaron a contratar harta gente, todo súper bien. Primer invitado recurrente, Gianfranco Mignanelli. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, Ignacio. Todo bien, todo bien. Ya feliz de haber Después de firmado contrato con eso, Espresso Startup y acá estamos, con todo. bien. Sí, después del éxito de tu primer capítulo, Gianfranco, no quedó otra. Sí, pues si no nos están pagando. No quedó otra que firmar contrato por una Así suma no es. menor. No Bien. menor, no menor. El día de hoy vamos a hablar de algo de lo que somos expertos, Janfrey. El Fracasos. fracaso. Yes. Sí, estamos Les vamos a llenos. contar, sí, pues, sí, tanto personales como de conocimiento de otras empresas. Así que les vamos a contar un poquito a la audiencia cosas que hemos aprendido, historias que hemos aprendido, ya sea de nosotros o principalmente de otras startups para no quemarnos tanto, pero bien. Traje algunos ejemplos, ojalá que alcancemos a hablar de todos, que están súper entretenidos. El primero que quiero hablar es uno bien conocido por todos, Teranos, que espero que todos ya cachen más o menos lo que fue. Bueno, Teranos era un dispositivo que podía hacer análisis de sangre con solo una gota, ¿ya? Y eso cambiaba totalmente la salud como la conocemos, en que quieras sacarse sangre, te sacan litros, no litros, pero mucha sangre para analizarla. Y Teranos tenía mucho hype, por en parte porque su fundadora, Elizabeth Holmes, se sale de Stanford cuando tenía 19, va a fundar Teranos. Se salió de control el tema, todos querían invertir en Teranos. Acá estamos hablando año 2003, ¿ya? Harto boom de recién están apareciendo algunas startups. Y Teranos se fue con todo, donde levantaron 700 millones de dólares. No menor ahora, mucho más en el 2003. Y, y el hype siguió a gente como los dueños de Walmart, familias importantes, y todo iba bien, bueno, no iba, iba bien por fuera, adentro habían hartos temitas ahí eh, de maltrato, de secretos, y el 2015 en un artículo del Wall Street Journal se destapó todo. ¿Y qué era? Era que la tecnología de Teranos nunca había funcionado. ¿Y cómo habían pasado tantos años sin que funcionara? Bueno, porque habían equipos dedicados a la manipulación de reportes, patearon lo más posible la revisión de sus dispositivos con la FDA y nada, pues, ahí descubrieron que estaba todo manipulado, que nunca funcionó la tecnología y al final ellos se fueron como por el lado de que es muy conocido, el fake it till you make it, pero acá nunca iba a funcionar. ¿Ya? Claro. La tecnología existió, solamente que nunca se llegó a los resultados esperados y ya estaban tan avanzados que ya era como, ok, ya no podemos parar esta cuestión, tenemos 700 palos verdes de inversión y nada, po, decidieron echarle para adelante una cuestión que ya había muerto antes de nacer y terminó con la cárcel de la dueña y nada, pues hay hartos gallos que están todavía en juicio, hay todo un show, pero con esa premisa, el fake it till you make it tiene límites al final. Yo leí el libro de esa historia, se llama Bad Blood, y también vi la serie, que creo que está en Apple TV.
que se llama The Dropout, si no me equivoco. Sí, Eh, y está bien interesante Bueno, de hecho la tipa decían que iba a ser como la Steve Jobs mujer, que salió claro. en millones de portadas de revistas. Y al final, bueno, de esos 700 millones, bueno, el COO creo de la tipa era la pareja, que era un tipo mucho mayor, que ya tenía un montón de casos Sí, de fracasos él mismo. Y nada, se terminó también robando, creo, harta plata de la que sí. levantaron. Oh, y Sí, también hubieron eh, empresas expertas europeas que estaban haciendo como revisando los entre comillas para dispositivos. la gente de Claro. Spotify. Ah, Sí. hice un comillas con mis dedos. Y claro, al final fue un fracaso rotundo. Y yo creo que a muchos nos ha pasado de hablar de un feature que todavía no está listo o algo que se está pensando cuando hablamos con inversionistas, con posibles clientes, pero siempre con la base de que uno al final lo va a poder hacer. Al final, Sí, que claro. algo más o menos lo que pasó con estas pulseras que te regulaban iones y ha pasado con tantos otros productos ahora. Sí, sí, yo creo que nadie que haya emprendido o esté emprendiendo no ha mentido con alguna funcionalidad o lo que Claro. sea de lo que está desarrollando, pero claro, una cosa es mentir un poquito o esconder o nada, o prometer que algo va a funcionar en algún momento y otra es ya mentir y cometer fraude como lo hacían y al final, tipo, bueno, creo que le habían pagado un piloto de Sí, una cadena de farmacia importante estadounidense y nada, mentían con los resultados constantemente cada vez que le pedían avance y por sí. años haciendo eso, así que bueno. Bueno, y también ahí puso como al descubierto el tema del hype versus Mm, el due diligence, que al final los inversionistas también pasó un poco cuando estábamos como en pandemia, que era muy fácil levantar plata y todos querían invertir y había liquidez y muchas de las startups que invertían las personas no pasaba nada, no solucionaban un problema y acá pasó eso. Al final estamos hablando de 700 millones de dólares invertidos que no hubo un due diligence correcto por detrás. claro. Bueno, y por último también, la tipa, claro, lo que tú decías, maltrataba o tenía una cultura súper tóxica dentro de la empresa y Claro, creo que te obligaba también a firmar NDA por doquier a quien sea que, claro. que fuera contratado por la empresa y tenía como cierto control de accesos también súper privados, como que solo ciertas personas podían acceder a estos registros, a los resultados, etcétera. Y nada, también creo que cada vez que se iba una persona, como que le hacía la vida imposible. Porque, Sí, bueno, contrataban tipo doctores, doctoras de ciencia, PhDs, y como para que liderara los proyectos y todo, y las ponía con una presión asquerosa para trabajar, y después cuando ya nada, se querían ir porque veían que esto no funcionaba y no tenía caso seguir, nada, les hacía la vida imposible. Así que, mala tipa. ¿Sabes si sigue en la cárcel o ya fue? sí, hasta el 2032. Está Eso, en Texas, en una cárcel. de alta seguridad. No, de ser de cárcel de cuello y corbata. Po. Pero, Mm. nada, ahí está pudriéndose. ¿Tú, Ignacio, Y qué? el... ¿Mm? Ah. No, no, ¿y el esposo o la pareja? ¿Sabes Eso si... estaba buscando. ¿Qué es del esposo de Elizabeth? No sé si se casaron, pero era la pareja. Porque no me acuerdo si salían en la historia de la serie o el libro. Pero interesante saber qué pasó con ese tipo. Porque era casi peor que que Elizabeth Holmes, Sí, según yo. Pero bueno, por mientras buscas, te voy a contar el caso de Quibi, que o sea, no la conocí hace muy poquito. Escuché
escuché sobre la empresa en un podcast gringo y después me puse a averiguar un poquito, investigar sobre la empresa. Y resulta que se fundó en 2022 y era bajo la premisa que en el fondo la gente cada vez está consumiendo más contenido corto, como TikTok. Hay un concepto de, no me acuerdo quién lo había dicho, pero de TikTokificación o TikTokificación, no sé cómo se llama, de las cosas o del contenido. Y la cosa es que, claro, al final cada vez la gente está tratando de consumir más contenido corto, ¿cierto? Shorts de YouTube, Reels de Instagram, TikTok, etcétera. Ahora hasta LinkedIn tiene como una especie de TikTok. La cosa es que Quibi quería hacer una especie de Netflix de corta duración. ¿Ya? Mm, Como un Netflix combinado con TikTok. ¿Vale? Entonces la idea es que ibas consumiendo series con episodios que eran cortitos, de tipo, no sé, 5 minutos cada episodio. Y bueno, obviamente ibas pagando la suscripción para acceder a estos capítulos. Y la cosa es que lo fundó el fundador también de DreamWorks, que también trabajó para Disney, trabajó para Paramount, que se llama Jeffrey Katzenberg. No sé si lo cacháis. Yo no lo cachaba antes, no. ¿no? Y adivina cuánto le dan todavía en Franco. Porque igual el equipazo tenían Cientos. 1,7 billones de dólares. uno Me punto imaginé. siete billones. Está- Brutal. Algo que tienen en común estas empresas es que nacen siendo unicornios estas cuestiones. Claro, En, claro. en un Sin par de siquiera meses ya. tener... Sí. Sí, ni una venta. ¿No? Y le invirtió Disney, Fox, Sony, solo como grandes monstruos del entretenimiento en general, de la industria. Y bueno, a lo que apuntaban era tener como contenido de alta calidad, de nuevo con tipo Netflix, que tuviera corta duración, 5 o 10 minutos. ¿Ya? Entonces, nada, con todo esto que levantaron, empezaron a generar una biblioteca de contenido. Ya básicamente levantaron para eso, para Mm. generar contenido propio. Y se lanzó y duró, adivina cuánto, Franco. 24 horas, no sé. No, Un duró mes. 6 meses la aplicación en funcionamiento, 6 meses. Pero, ¿cachai que tenían 500.000 usuarios suscritos? O sea, que Eso te igual iba a no es decir. poco. Mm, ¿Y no, por no qué, es malo. por qué ¿Ah? bajaron la aplicación? Porque ya no les daban los costos. O sea, al final ya tenían Mm, 500.000 usuarios, pero nada, tenían demasiados costos como para seguir manteniéndolo. Entonces, al final claro. terminaron vendiendo la biblioteca que hicieron de contenido a Roku por 100 millones de dólares. Así que una pérdida considerable. Importante. Claro. Nada, pues, algunos de los problemas que tenía es que, por ejemplo, solo la podíais ver del celular. Quizás Mm, no es tan terrible, pero de repente, no sé, pues, hay gente que le gusta ver contenido de este estilo en una pantalla un poquito más grande. claro. Eh, y también otro problema que fue más clave incluso es que ese contenido, como te decía, como que trataban de hacerlo serio, ¿cachai? Trataban de hacer un contenido como de calidad, serio. Y ninguno de estos contenidos se hizo viral, porque al final es lo importante. O sea, no sé, pues la gente termina pagando quizás Netflix porque sale Stranger Things o porque sale... Como que hay series que tienen mucho éxito y terminan obviamente atrayendo a gente para que se suscriba. Claro. Pero nada, estos tipos como que no lo lograron. Pero bueno, además, obviamente tenían mucha competencia. Tienes YouTube, que es gratis, tienes TikTok, que es gratis, y que tiene quizá un contenido que no es el mismo, pero es parecido y termina siendo mucho más viral, ¿cierto? Sí. No, no, y también hoy se da harto el fenómeno en TikTok de que realmente podéis ver una serie en TikTok. Que hay cuentas que tienen millones de seguidores porque suben series en clips de 1 minuto, 2 minutos, y al final es imposible competir si los otros se van adaptando. Ya. Y oye, pero bueno, lo que te iba a decir es que no estaban tan lejos la visión que tenían. Eh, Ujú. hay un, hay un montón de empresas chinas que hacen esto, como TikTok. TikTok también es chino.
No sé por qué, por algún motivo las empresas chinas son buenas para hacer esta plataforma. En particular, hay una plataforma que se llama Real Short, que hace estos streams de series de corta duración. Ujú. Y de hecho me metí a ver un par de series de Real Short. Son Cómo malísimos. funciona es que horrible, asquerosa. Te guardé un par de títulos para que veas de qué se trata. Mira, uno, mi ex esposa se convirtió en multimillonaria. Dos, contrato de matrimonio con mi ex. Tres, la peor de todas, enamorada del mejor amigo de mi papá. Es que al final Eh, estas series se basan como en el clickbait. Entonces, en verdad tienes que claro, convencer a alguien de ver algo de un minuto y es complicado, po. Al final termina siendo estas series malísimas, pero probablemente cumplen con los viewers. Al final, aunque sea malísima, si es que te cautivó 15 segundos, ya para ellos le sirve, po. claro. ¿Y cómo funciona? No, no es, de hecho, no cobran suscripción, sino que te tratan de enganchar los primeros 5 episodios y Ya. después te cobran como monedas que tenés que ir comprando para ir desbloqueando los siguientes episodios. Así que, De ah, hecho, yo conocí estos Real Shorts porque estas mismas cuentas las han subido como a TikTok o a Reels de Instagram. mm, Al final es lo mismo. no. Pero muy interesante el tema de la TikTokificación que hablaste. No, no, ¿por qué no me lo pusiste? Por ejemplo, Benson Boone ha creado todos sus hits en formato TikTok. Ah, claro. Que no haya, que no haya como versos muy largos, que sea como muy ágil la llegada al coro, y le ha Mm, funcionado súper bien, po. Y él ha dicho públicamente que ha seguido como este formato de una entrega rápida del core de la canción. Canciones no le interesa hacer canciones de 6 minutos, hace canciones de 2 minutos y algo, y nada, pues, le ha funcionado súper bien. claro. Bueno, Gianfranco, Yo traje otro. Este es dímelo. un problema agradable de tener hasta cierto punto. Resulta que esto se trata de el caso de Coolest Cool. Coolest Cool era un cooler que tenía todo. Tenía cocinilla, tenía destapa, saca tapa de botella, obviamente era un cooler, también tenía espacios como de refrigerador, lo tenía todo. Era una cuestión impresionante. Y Ryan Greper, su fundador, entró a Kickstarter, que los que no conocen nada de Kickstarter, es una plataforma de financiamiento como colectivo, como lo que es Brota en Chile. Y Kickstarter le fue muy bien en principio los 2000, principios de los 2010, porque era muy fácil invertir. Y ellos fueron a Kickstarter y querían levantar $50.000. ¿Ya? Y fue tan bueno el marketing, la campaña se hizo como tan viral. Lo hizo en verano. Al final, el gallo apeló que era como una experiencia tener un Cool Schooler, que recaudaron $13 millones. 60.000 personas invirtieron en eso, que fue hasta ese momento la Wow. campaña más exitosa de Kickstarter. ¿Y qué pasó? Que se viralizó tanto y vendieron tanto que no habían estimado bien los costos. ¿Ya? Ellos estimaron el costo haciéndolos en su casa, pero cuando tenéis que hacer 13.000 unidades al día, 15.000 unidades al día, ahí entran otros costos. Hay que tener Mm, bodega, hay que armar una planta. Y esos costos no los tenían considerados. Y nada, tuvieron que devolver órdenes, fue un fracaso, se quedaron cortos de caja, se quedaron sin activos. Fue un fracaso total. Duró un año hasta que ya decidieron matar la cuestión. No pudieron entregar los productos y todo ¿Ninguna? porque, bueno, ¿ah? No, al principio ¿Ninguna? empezaron, pero la cuestión mientras Ah, más ya. se viralizaba, todos lo querían, ya no podían entregar. Al final era casi que era $50 que perdían por venta. Mm, Y nada, pues era un cooler de $160 que, nada, pues al final imagínate. Sí se viralizó y no pudieron seguir. Al final ahí lo que les pasó a ellos,
el marketing no es ejecución. Hay que estar como súper de acuerdo que a todos nos ha pasado de repente cuando te empieza a ir bien, que cuesta mantener la operación. Lo otro, el tema es de logística, que ellos no eran expertos en logística, no se metieron y no dieron abasto. Y lo otro, que ellos, su método de venta al final lo intentaron hacer como por Amazon. No habían considerado los costos del envío, lo que se quedaba Amazon. Y nada, al final fue una buena idea, muy bien ejecutada, pero mal, muy bien ejecutado el marketing y muy mal ejecutado en la realidad. Todo el resto. ¿Y qué tenía de bueno al final el cooler? ¿Cuál era Que la tenía todo. diferenciación? Tú comprabas el cooler y si te ibas de camping, podías cocinar en el cooler, podías guardar las cosas, Ah, podías congelar, abre lata, tenía hasta cenicero, tenía de todo. Funcionaba como también como un mini generador, que uno le ponía como unas pilas y te servía como generador. Y wow. nada, sí, No necesitáis nada más al final. no necesitáis nada más, po. Pero claro, o sea, no puedes ni siquiera entregar los productos. Bueno, Sí. Que en todo caso, no es tampoco el primero ni el último probablemente que le pasa eso. O sea, nada, ha pasado un montón Nico. de... Claro. De Nosotros hecho, conocemos otro caso ahí, que... Pero no lo podemos comentar. ahí tengo otro, uno que viene más de más cerca. Cuando nosotros partimos en BEX, bueno, que en ese ¿Mm? momento tenía otro nombre, queríamos enfocarnos en deportistas, porque a Ignacio nos gusta el deporte y dijimos, acá los deportistas no tienen seguro, vamos a vender esto, bla, bla, bla. Fuimos a las aseguradoras a buscar productos de deportistas y una aseguradora que confió en nosotros y que dijo como que ya te doy un producto de deportistas profesionales, nos dio el vamos y nosotros leímos un poco la póliza que cubría, lo comunicamos, fuimos a buscar clientes y nos fue increíble. Y cerramos a una federación deportiva grande en Chile, que deben haber sido 5.000 deportistas más o menos que participaban. Y nada, le ofrecimos seguro, vendimos caleta. Yo creo que vendimos una 1.000 pólizas en un fin de semana, porque había un torneo de ese deporte. ¿Y qué nos pasó? Que partió el viernes y nos empezaron a llamar, oye, se lesionó un jugador, ¿cómo pedimos la ambulancia? Y nosotros no sabíamos qué ambulancia, de qué hablaban. Fuimos a buscar la póliza, le pasamos los números, pasan 15 minutos, nos llaman de nuevo. Es como, oye, ahora dos jugadoras se lesionaron, ¿cómo hacemos al llegar a la clínica? Nosotros nada, no sabíamos nada de lo que tenían que hacer. Y pasó ese fin de semana que fue terrible. Y nos llamaron todo el rato con preguntas técnicas que no sabíamos responder, con temas logísticos que no sabíamos cómo resolver. Y ya la siguiente semana la aseguradora nos dijo como, oye, no, no más. Porque, bueno, al final, no sé si fue tanto culpa nuestra como compartida. Quizás un problema nuestro sí era que no teníamos la información necesaria. Pero nada, pues la aseguradora no quiso correr con el riesgo que tenía la operación. Bueno, así se aprende, Gianfranco. No, no era, no era el negocio adecuado, No. pero buena experiencia. Igual los happy problems que te estén llamando, bueno, que Sí, usen tu producto. Que usen tu producto, quizás si lo usan demasiado, de repente hay cierta, o sea, no es tan bueno, pero depende del producto en realidad. claro. Pero, pero buen aprendizaje. Que De ahora, hecho, me acuerdo, no, me mm, acuerdo que después de semanas nos seguían llamando. sí. Eh, Y ahora que Terrible. pienso, no recuerdo si al final nos habían pagado esas comisiones o no. Probablemente no. No importa. Eh, Oye, tengo la última historia que te quería contar, porque sé que también que te gustan las series y esta la conocí viendo una serie en Netflix. Eh, Al final me he visto todas esas series que salen ya no salen más, pero en algún momento estuvieron muy de moda series de startups, la de WeWork, la de Uber.
Mm. esta que de Elizabeth Holmes. Y nada, Silicon también vi la Valley, primera. muy buena. Silicon Valley muy buena. Pero no es de. Como que estaban de moda las de ascenso y fracaso, o ascenso Sí, y. Como que. Nada, sacaron todas estas. Quizás se quedan sin historia, simplemente después van a sacar un par más de las que están fracasando ahora. De las cripto probablemente va a haber más de una. más de una. Eh, bueno, la primera que vi fue Girl Boss en Netflix. Y nada, me gustó harto. Y se trata de la historia de Nasty Gal, que, bueno, en realidad de Sofía Moruso, que es quien fundó Nasty Gal. Y básicamente era una chica en San Francisco que empezó a hacer flipping de ropa. Primero empezó a hacer como... En realidad era una chica bien problemática y, y nada, le gustaba obviamente vestirse bien, etcétera, y iba como a estas tiendas Thrift de Store. segunda mano, claro. Eh, y nada, y ahí empezó a ver cómo en el fondo los productos estaban mal categorizados, porque la gente que corría, que en el fondo administraba estas tiendas de segunda mano, no sabían básicamente lo que estaban vendiendo. ¿Ya? Así que básicamente no sé, te vendían algo Gucci por $20, Claro. la tipa lo tomaba y después lo empezó a vender por eBay. Y ahí se empezó a hacer mucha plata mientras trabajaba, no me acuerdo de qué. Al final, bueno, obviamente renunció y empezó a dedicarse 100% a hacer este flipping de ropa. Que en esos tiempos era posible, ¿eh? Yo creo que ahora ya no es tan posible, no sé qué opináis. Al final, O sea, ahí yo he visto casos acá en Chile de gente que compra como cosas en la feria ¿Mm? y los venden como por Facebook, como de repente hay como prendas que se le puede sacar algo, pero yo creo que para vivir, Sí, poco, está duro. poco Mm. probable. Mi sueño, y yo siempre me meto a estas tiendas o a las ferias, no sé. Mi sueño es encontrarme un Rolex en estas tiendas y no sé, pero nada, nunca encuentro nada bueno. Así que Pero prefiero que... En Marruecos no venden como Rolex en las ferias. Sí, pues, pero son asquerosamente falsos. En Turquía y en Marruecos, de hecho, en el avión, yo siempre viajo en aviones así que valen $20 de estos low cost. Y nada, estaba lleno de gente con relojes Cartier, con Rolex. Y yo decía, pero no viajarían en estas aerolíneas de mala muerte si tuvieran para pagarse unos Rolex. Pero bueno, así es la cosa. Ahora, si tú tuvieras un Rolex, igual viajarías en bus, probablemente cruzar Latinoamérica en Yo bus. creo Así que, que, no, no. yo creo que sí. Sí, sí, es verdad, es verdad. Bueno, otro tema de podcast, la avaricia. No avaricia, Sí, pero que sufre Ignacio. claro. Bueno, la cosa es que a esta chica Sofía le empezó a ir muy bien, y, pero como les decía, era bien problemática. Y la echaron de eBay porque empezó a manipular, por ejemplo, las pujas, empezó a tener como comportamientos medio raros que para los términos y condiciones de eBay obviamente no eran correctos, así que la expulsaron. Así que, bueno, en ese momento ya había empezado su propia plataforma y de hecho uno de los comportamientos que no le gustaba a eBay era que se llevaba gente desde eBay a su plataforma. Pero bueno, cuando ya la echaron, obviamente le empezó a meter a full a Nastigal, que era su sitio web, y llegó a facturar más de $100 millones al año, Gianfranco. Harto. No menor. No menor, pues bueno, no menor. ¿Y cuánto habrá sido Pero el profit? ahí complicado, porque al final igual era un retail de otras marcas nomás, pues. Entonces no creo que haya marginado tanto sobre eso. Claro. Pero... Yo no vi la serie completa, pero ¿Mm? ¿cómo logró manejar? Porque claro, haciendo flipping podéis manejar una cierta cantidad de venta, pero ¿cómo lo hacéis después? ¿Tenía como gente en las thrift stores? ¿O No, no, cómo según lo yo hacía?
según yo después empezó a vender ropa normal. No, Eh, ya. Como que empezó haciendo este flipping, pero después ya se volvió un retailer común y corriente. Mm. Solo que vendía ropa, no sé, de cierto estilo que le gustaba a la gente. La cosa es que la serie termina con que la tipa es muy exitosa, pero nunca cuentas qué pasó después. Y de hecho, bueno, esta se basa en un libro que escribió Sofía. Y que el libro, tengo entendido, yo no lo leí, pero también termina como en eso. Ya. La cosa es que, bueno, yo la empecé a seguir y todo, nunca hubo una segunda temporada de la serie. Y nada, la empecé a seguir, vi que, bueno, estaba generando full contenido en redes sociales, tenía un podcast. Después vi que un par de meses después de que empecé a escuchar este podcast, se salió del podcast para hacer otra cosa. Fui a ver qué había hecho, como que estaba en nada. Eso Eh, habla de ella, ¿eh? sí, es rígido, porque en el fondo se nota lo errático que es su comportamiento, como que nada, va de un lado para Sí, otro y no termina nada. La cosa es que, bueno, la empresa terminó en bancarrota, tipo, nada, 2 años después de que sacó el libro. Nada, justamente lo que decía, o sea, era muy polémica, muy rebelde en la serie, ya en la serie, o sea, para que ya en tu propia serie, claro. que ella era productora y todo, te pongan así como bien problemática, es porque era un desastre. Eh, Así que nada, como que tenía muchos problemas de cultura en su empresa, trataba mal a la gente, empezó a tener nada, muchas funas, etcétera, y nada, empezó a irle mal. Al ¿Y final, bueno, ¿Ah? Dale, dale. qué será de Sofía ahora? Ahora, bueno, como te decía, tenía este podcast, se salió. Creo que le enseña, a lo que se dedica es que le enseña a mujeres a emprender, algo así. Eh, lo cual, bueno, vendiendo cursos básicamente en línea como gurú. Bueno, ¿qué le pasó a Nasty Gal? La compró un grupo británico por 20 millones de dólares, lo cual no es malo. No es malo. Eh, ¿Cuánto se quedó de eso? No tengo idea porque sé que estuvo en deuda, etcétera, así que no sé si tuvo que pagar esas deudas. Bueno, al menos, a ver, la tipa es famosa y puede hacer lo que quiera probablemente ahora y claramente se Y forra, pero no. eso, pobre no queda. Claro, pobre no quedó. Eso. Bueno, ¿tiene la última historia, Gianfranco, o cerramos acá? No tengo más historias. No, tengo una historia, pero ahí es un poco un área gris. La queríamos contar, pero hay demasiados NDAs de por medio. Así que nada, pues, la voy a contar. No hay información muy pública de esto, pero un caso que sabemos ahí entre nosotros, que espero si es que los que están involucrados no se enojen. Hay una startup chilena, o hubo una startup chilena de Última Milla, que nada, le iba súper bien, creció mucho, crecía como 10x en sus primeros 3 años. Rica oficina, empezaron a contratar a harta gente, todo súper bien. Y en una convención en Europa llegó un grupo grande y les ofrece comprar la empresa, les dan el número, cierran el trato de mano. Estos founders llegan a Chile felices, hacen como el due diligence, todo ok, está el trato casi cerradísimo, no firmado. Empiezan a hacer el plan de exit, hablaron con sus clientes, que los compraban, bla, bla, bla. Algunos clientes se fueron, otros iban a esperar a la siguiente administración, le comentaron a sus empleados, a los que tenían vesting les dieron más o menos cuánto les iba a tocar, y nada, estaban todos súper avanzados hasta que se cayó la venta, y la venta se cayó al final el pan se quedó en la puerta del horno. Se les fueron clientes, se les fueron empleados, empleados que ya básicamente ya sabían lo que les iba a tocar, ellos mismos ya estaban preparados para el exit.
estaban planificando el exit de qué iban a hacer, cuántos años se iban a quedar, estaba todo eso listo. Y nada, pues, al final se cayó todo, quedaron peor de lo que estaban antes, perdieron el foco y ya se han reinventado un par de veces y nada, pues. Los founders siguen emprendiendo, hay un par que está emprendiendo, otros ya no. Pero eso, pasaron de 100 a 0 en nada. Mm. Complicado. Hace poco igual estaba hablando que tampoco lo vamos a nombrar, pero una empresa que había firmado también una ronda de levantamiento, todo el tema, y al final se les cayó. Y porque, bueno, no les llegó la plata al fondo. Mm. eh, y nada, o sea, es duro creer a ciega de que algo está pasando. Afortunadamente no nos ha pasado algo así, pero si te pasa, terrible igual, porque nada, hay que solucionar en nada de tiempo, que a veces no es posible. Sí, es duro, pero yo creo que más duro debe haber sido para los empleados que tenían vesting. Claro. Que ahí uno cree a tus jefes de confianza y te dicen, oye, por tu por ciento de vesting te corresponde, no sé, ponte $500.000. Y nada, pues después se vuelve nada, debe ser terrible. A no ¿Tú? creer a ciegas. ¿Qué? No, yo no tengo nada más, Gianfranco. Ya además nos pasamos del tiempo. Ah, eso. Mal, por parte de nosotros. Pero bien. Muy buen capítulo, Jan. Ya vamos Muchas en gracias. un par de semanitas a, a grabar otro, de algún otro tema que se Eso, nos ocurra. Si tienen sugerencias de cosas que quieran eso. escuchar de parte del gran Franco Miñanelli, Ujú. escriban en los comentarios y suscríbanse al canal, por favor, que está lenta la cosa. Sí. Franco, últimas palabras. Nada, los que estén suscritos al newsletter, ahí les vamos a mandar información de la información del capítulo, para que estén atentos. Eso. Bueno, Hay newsletter, ¿no? eh, no hay newsletter, Franco. Pero va a haber No, quizás cuando salga este capítulo. Bueno, eso, nos vemos. eso. Un gusto, Adiós. como siempre. Adiós.